Bueno, amores, ¿cómo están? Bueno, esta semana nos toca hacer la actividad de la frontera de posibilidades con los factores productivos, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el encuentro de la semana que viene. Hoy quiero adelantarme a una queja que van a tener ustedes, que es: no mezclen matemáticas con economía. Bueno, sí. Y si me hacen renegar mucho, les voy a hacer calcular las funciones. Así que, ¿qué dicen? No me provoquen. No, escuchen. ¿Cuál es la idea de esto? Esto es muy fácil. Ustedes tienen que poder graficar una función lineal. Una función lineal es aquella que tiene dos variables, una dependiente y otra independiente, y en donde hay una característica: la pendiente es constante, por lo tanto son líneas rectas. ¿Sí? ¿Sí? Se los estoy simplificando. No me voy a meter en el modelo de frontera de posibilidades de producción. De eso vamos a hablar en el encuentro virtual de la semana que viene. Primero quiero que lean y vean qué entienden de eso. Lo que hoy les quiero mostrar es cómo se hacen las escalas en los ejes para poder hacer ese gráfico. Fíjense que tenemos dos variables, A y S. Bueno, el ejemplo de acá es distinto al de la guía. Por si no entendieron el de la guía, puedan entender otro que es más simple. Este es más simple, porque el de la guía es una curva. No sé si lo vieron. En cambio, hoy vamos a hacer una frontera de posibilidades que es una línea recta. Es más fácil de analizar, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a suponer. Esto es un modelo. Vamos a suponer que se producen solamente dos bienes: autos y sojas. Estamos en Argentina, ¿sí? En Argentina se producen esas dos cosas, además de un montón de otras. No son las únicas. Pero vamos a suponer que solo producimos esas dos, y de ese supuesto, además, vamos a sacar que todos los factores productivos de la economía se usan en producir esos dos bienes, ¿sí? Los factores productivos eran tierra, capital y trabajo. Tierra, acuérdense que es todo lo que proviene de la naturaleza, no es solamente tierra cultivable, ¿sí? O la tierra en sí. Por lo tanto, vamos a suponer que se produce una cosa o la otra, o una combinación de los dos. Es decir, que si Argentina tiene una cierta cantidad de factores productivos, va a dividir esa cantidad en la producción de uno y otro, ¿sí? Vamos a ir viendo distintas combinaciones que se pueden dar entre la producción de los dos bienes, dado los factores productivos que existen en Argentina. Es un modelo, chicos, es una simplificación. ¿Por qué aclaro esto? Porque en realidad ningún país del mundo utiliza al 100% todos sus recursos. Los países más desarrollados, y no hablo de Estados Unidos, hablo de los países nórdicos, que son los países más desarrollados y con menor desigualdad, es decir, son los mejores países para vivir, en términos económicos. Después uno puede discutir otras cuestiones. Lo que va a pasar es que en esos países van a estar casi en el 100% de todos sus recursos. Es muy difícil pensar una situación en la que en un país no haya una sola máquina sin usarse, o un solo pedazo de tierra, o un solo recurso sin explotarse. De hecho, en casi todos los países la tasa de desempleo es positiva. ¿Qué significa? Siempre hay personas que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. En este modelo estamos suponiendo que eso no sucede, que todos trabajamos, todo el capital se está usando y todos los recursos naturales se explotan, ¿sí? Y entonces vamos a tener las siguientes combinaciones. Si de soja no produzco nada, puedo producir 100 autos. Pero si produzco 10 toneladas de soja, ya no voy a poder producir los 100, porque voy a estar destinando una parte de los recursos a la producción de soja. Entonces voy a pasar a producir 80, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos dos formas de hacer este gráfico. Podemos poner la variable autos en el eje de las abscisas o autos en el eje de las ordenadas, y viceversa para el caso de la soja. Voy a hacer los dos gráficos, o sea, más instrumento no les puedo dar, más changue. No me hagan renegar con esto, porque les voy a hacer calcular las funciones que sé que lo saben hacer. Me encanta amenazar. Vamos a hacer los dos gráficos entonces. Uno cuando los autos están en las abscisas y otro cuando los autos están en las ordenadas. Y la soja al revés. Entonces vamos a poner autos acá y soja acá abajo. Perdón, estoy con el mate, estaba... Fíjense que si yo pongo así las disposiciones, me tengo que fijar qué escalas tienen la soja y los autos. En el caso de la soja, va de 10 en 10, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. ¿Lo ven, no? Entonces hacemos, este es el caso de la soja, así: 10, 20, 30, 40, 50. Ustedes lo tienen que hacer con regla y tienen que ser exactamente igual la distancia entre un valor y otro. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero como ya tengo mucha cancha haciendo esto, más o menos me sale, ¿sí? Y después los autos, fíjense que van de 20 en 20, de 0 a 20, de 20 a 40, ¿sí? Entonces, 20, 40, 60, 80 y 100.
¿Lo ven? Bien, y entonces ahora lo único que tengo que hacer es dibujar la gráfica que combina los dos puntos SA. Porque una recta es un conjunto de puntos, chicos. Y para cada punto de esa recta hay una combinación perfecta de las variables que están en los ejes. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si yo tengo que produzco 0 soja, voy a producir 100 autos. 0 soja es acá. Y me voy hasta arriba, no sé si se ve, pero sí. Me voy hasta arriba hasta el 100. Puntito. ¿Ven? Después, si produzco 20 de soja, voy a producir 80 de autos. Si produzco 30 de soja, produzco 60 de autos. Así se hacen los gráficos. Hacemos una escala. No hace falta que sea exactamente la misma escala para abajo que para arriba. Acá puede haber una escala, fíjense que acá es de 10 en 10. Y acá hay otra escala de 20 en 20. Y las distancias de este eje con este eje no se mezclan. Lo que tengo que respetar es que las distancias en un eje tienen que ser siempre iguales. Pero yo puedo usar distintas escalas en los ejes, siempre y cuando la respete para todo el gráfico. Y por lo tanto, yo ya sé que como esto es una línea recta, esto va a quedar más o menos así. ¿Sí? No quedó muy recto porque no lo hice con reglas. Si ustedes lo hacen en una hoja cuadriculada, les sale perfecto. No hay margen de nada, ni de una mínima curva, va a ser una recta perfecta. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le pido que hagan la frontera de posibilidades, pueden hacer cualquiera de las dos. Ustedes eligen. A no ser que yo le diga, tiene que poner la soja en el eje de las abscisas. ¿Sí? Y ahí sí se los estoy restringiendo. Entonces, la soja va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Fíjense que la escala que usé ahora es más grande que esta escala. No pasa nada. Siempre y cuando respete la escala en cada uno de los ejes. Y después tengo los automóviles que son de 20 en 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Y de nuevo, si yo no produzco nada de soja, que es este puntito de acá, este es el eje de la soja, me desplazo hasta 100 en autos y tengo el primer punto. Y también una forma de hacer el gráfico más rápido es fijarse en el punto que da en el eje de las ordenadas y el punto que da en el eje de las abscisas, que en este caso va a ser para 50 y 0. No produzco nada de automóviles y produzco todo de soja. Y entonces después solo tengo que unir esos dos puntos. Practiquen un poquito. Vean este video varias veces. Sé que fui rápido, pero bueno, lo van a tener grabado ahí subido en YouTube. Así que mírenlo, practiquen, hagan los dos, hagan el esfuerzo de hacerlo. Esto es importante para que entiendan, porque además se los vamos a evaluar en algún momento, hacer el gráfico, y además para que entiendan cuáles son las combinaciones posibles cuando todos los factores productivos se utilizan. Después vamos a ver que existen puntos inalcanzables para las economías, es decir, cualquier punto que esté por encima de esta curva o de esta curva no va a ser posible para Argentina, porque los recursos que tenemos son dados. Y esto es lo máximo que se puede producir de los dos bienes con todos los recursos, ¿sí? Factores productivos. Y si yo me encuentro en un punto como este, por ejemplo, o como este, estoy en un punto que es ineficiente, porque podría todavía producir más si utilizo todos los recursos. En general, Argentina está por debajo de su frontera de posibilidades de producción y en general casi todos los países. Nosotros estamos más lejos de nuestra frontera que otros países que están mejor que nosotros en términos económicos, ¿sí? Bueno, los dejo con este mini tutorial de matemática. Espero que ninguna profe de matemática lo vea. Chao, amores. Nos vemos la semana que viene.